Llevo 2 días lijando estas paredes y les voy a contar las 3 cosas que hubiera querido saber antes de comprar esta lijadora eléctrica. Primero, levantan bastante polvo, a pesar de tener una bolsa recolectora de polvo. Segundo, cómo se debe lijar para no dañar tu lijadora ni se te caiga el papel de la lija. Y tercero, que hay que dejarla descansar. Pero la gran ventaja es que terminas mucho más rápido que con una lija de mano. Imagínense tener que lijar toda una pared con esto. Y no se pueden perder el tip cubano que les voy a dar para poder lijar más rápido con esta lijadora Rotor Vital. Así que vamos con los detalles. En el primer punto, que es que ella esparce bastante polvo en donde se está trabajando, a pesar de tener esta bolsa recolectora de polvo, que es esta que podemos ver aquí, esto acumula el polvo, lo cual cuando se llena lo podemos sacar. La verdad, esta bolsa recolectora de polvo no es más que una simple tela con un elástico, por lo que no nos confiemos en esta bolsa y tapemos nuestras pertenencias con algún tipo de plástico para evitar esto. Vamos al segundo punto, ¿cómo lijar? Lo primero es ponerle la lija, que aquí como pueden ver ya tienen una puesta, y presten mucha atención en lo que les voy a explicar ahora. A la hora de extraer la lija, que es esto rojito que ven aquí, van a tener en cuenta de que la máquina tiene que estar fría después de su tiempo de descanso, porque si lo hacen cuando está caliente, miren lo que se le queda pegado, se le quedan pegadas las telitas. Cuando vayamos a pegar la lija nueva que tiene su telita, es posible que no pegue correctamente. Aquí en estos momentos no tiene mucho. Por ejemplo, miren aquí, a la hora de extraerlo con nuestra propia mano la podemos sacar, pero hay casos que se queda pegado porque se sobrecalentó la máquina, ocasionando que la lija nueva que vamos a poner ya no pegue correctamente en la lijadora. A la hora de ponerlo vamos a fijarnos en los agujeritos que trae y ahí la vamos poniendo. Una vez que ya quedó bien apretadita ya, fíjense, ya no se levanta ya. Y ya podemos empezar entonces a lijar. Antes de empezar a lijar tienen que tener en cuenta que tienen que protegerse por la cantidad de polvo. Al principio yo intenté con estas mascarillas de la pandemia, pero no funcionó. Incluso me puse esto y un trapo mojado, pero el polvo me seguía entrando. Así que tuve que resolver con esta mascarilla que sí funcionó. Me puse mis lentes y ahora sí a lijar. Lo que no me dijeron, pero yo se los diré a ustedes, es que nunca deben encender la lijadora así y empezar a lijar. No, esto es un error, porque el papel de la lija les va a salir volando. ¿Cómo vamos a hacerlo para que nos dure el papel de la lija? Pegamos primero la lijadora a la pared y recién ahí encendemos. Y ahí ya podemos empezar a lijar. ¿Ven cómo come? A la hora de apagarlo, apagamos. Y cuando termine, ahí la levantamos. Esta es la forma correcta en la que vamos a lijar nuestra pared. Hemos hecho esta parte de aquí de la pared en tan solo 6 minutos con 30 segundos. Pero eso es porque esta lija está nueva. Sucede diferente cuando ya la lija está en este nivel. Vamos a quitar la lija nueva y vamos a poner la lija que ya está casi que gastada, para que entiendan cómo es que tienen que hacerlo. La ponemos acá. Y a la hora de hacerla, en vez de ponerla de una forma plana así y trabajar con ella así, vamos a inclinarla un poquitico para que pueda comer correctamente. Les voy a mostrar para que vean. Le encendemos. Y fíjense, casi no come nada. Ahora la vamos a inclinar. La inclinamos un poquitico nada más, haciéndole fuerza aquí hacia allá. Y miren cómo empieza a comer. ¿Ven? De esta forma van a poder aprovechar la lija hasta su último suspiro y puedan trabajar con ella hasta poder comprarse una nueva. Bueno, caballeros, como pueden ver, estamos en el segundo punto y estoy siendo lo más sincero y transparente para que vean las realidades que nos pasan cuando trabajamos con esta lijadora eléctrica. Ahora vamos al tercer punto, y es que hay que dejar descansar a la lijadora. Como escucharon, hay que dejar a la lijadora descansar, como si de un humano se tratara. Y estamos hablando de una lijadora eléctrica marca Trooper. Esta es de la línea profesional, la cual tiene un ciclo de trabajo de 30 minutos y por cada 30 minutos hay que dejarla que descanse unos 15 minutos porque se calienta en esta sección de acá, que es donde está el enrollado y el embobinado de la lijadora. ¿Ven? Algo así es como está esto por dentro. Aquí están los carbones, el motor, y aquí esto es para que refresque. Aquí por estos agujeritos él extrae aire y al mismo tiempo lo saca. Lo que hace que esta marca sea tan buena es que está montada en valeros de bolas, es decir, rolletes o balines que hacen que el sistema sea tan bueno. Y otro detalle importante que a veces preguntan es que esto tiene una sola velocidad, es decir, ya la vez que lo enciendes ya funciona en su velocidad máxima
lo cual te permite tú mismo controlar la intensidad según la presión que le vayas haciendo en la pared. Por otra parte, hay otros modelos y otras líneas, pero no me servían porque la verdad tenían formas diferentes y además esta era la más económica, que tenía un costo de 140 soles, que van a ser alrededor de unos 25 y 30 dólares. Algo bastante económico para el nivel del trabajo que vamos a hacer. Caballero, tengo que contarles algo que acabo de descubrir. Miren, esta lija 40 no estaba haciendo nada en la pared. Yo estaba lijando y nada, miren. Aquí la tengo puesta. Y lijo. Y no pasa nada. Ahora miren esto que acabé de hacer, miren. Yo cogí una lijita. ¿Dónde estás? Yo cogí esta lija 120 y la pegué con esta lija metálica. Esta es una lija de lijar acero que es de 40. Y la recorté, con la tijera la recorté y la pegué con esta de 120 con tris, con esta gomita de pegado rápido. Y ahora miren cómo funciona esto. Vamos a quitar la de 40. Esta ahora vamos a pegarla. Vamos a pegarla bien. Ahora miren esto, caballero. Miren esto. Yo me quedé asombrado. Vamos a ponerla. ¡Ya ven! ¡Woohoo! Ahora sí. Y ahí tenemos nuestra lija. Esta le voy a llamar la destripadora. Así que ya saben, si quieren armarse su lija destripadora, ya aquí les dejo el tip para que puedan lijar mucho más rápido las paredes que están bien duras y difíciles de lijar. Espero que el video y la información les haya sido de mucha utilidad. En caso de que se rompa esta u otra lijadora eléctrica, van a encontrar el video por aquí, porque recuerden que esto es arreglo de todo gracias a papá. Dios los bendiga.